Hola, ha pasado una cosa curiosa con el último episodio de estos papeles secretos que el periodismo de investigación ha desvelado, que se llamó Pandora, la operación Pandora, sobre la cantidad de gente que eran supuestos evasores fiscales, ¿no? ¿Qué es lo curioso? Pues que siendo algo notablemente escandaloso, estuvo en la primera página de todos los medios, se hablaba de hemos descubierto los grandes evasores, y de pronto, pues desapareció de las primeras planas. Es curioso, ¿no? Digo, siendo una noticia, al parecer, la gran noticia. Me puse a pensar, qué raro esto, porque además ya lo habíamos visto antes, ¿no? Si se acuerda usted, pasó, siempre tuvieron otros nombres, ¿no? Los papeles de Panamá también, usted se acordará también. Y había otro, la Operación Paraíso. De pronto estallan, siempre afectan a periodistas famosos, artistas, y de pronto desaparecen, dejan de estar en la primera página, ¿no? La pregunta es, ¿y esto por qué será? Pues yo sospecho que aquí de lo que se trata, señora, es de lanzarnos aquella vieja falacia que le he contado alguna vez, de que los únicos impuestos malos son los que no se pagan. Entonces nos dejan caer que aquí lo malo son la gente que no paga impuestos, los evasores, que están en Panamá, en Pandora. Esos son los impuestos malos. Para que nos creamos, usted y yo, nos creamos que los impuestos que pagamos están bien. Y esta es la falacia. Intentan ocultar eso porque saben que la gente se resiste a pagar impuestos y que tiene no solamente la sospecha, sino la convicción de que una buena parte de los impuestos que sí pagamos están mal. Y por lo tanto, esto de desviar la atención hacia estos supuestos malvados, pues es un truco para que no nos preocupemos de lo que en realidad debería preocuparnos, ¿no? Que es la gran masa de impuestos que sí se pagan, ¿no? Leí un artículo muy bueno en el Wall Street Journal de Joseph Sternberg, que es un columnista muy bueno del periódico, que se reía, decía lo del nombre de Pandora. ¿Sabe usted? Al final en el fondo de la caja de Pandora estaba la esperanza, ¿no? Y dice Sternberg, en realidad lo que hay es muy poca esperanza por parte de los que están agitando toda esta historia, los grandes medios de comunicación, y que en realidad lo que está pasando, y eso es lo que explica que esto, al cabo de muy poco tiempo, una noticia tan importante, pronto desaparezca y nadie más se acuerde de ella. Dice Sternberg, es que en realidad todas estas noticias nos cuentan bastante poco de lo que los ciudadanos pues ya no supiéramos con anterioridad, ¿no? Quiero decir, los estados generan, por su enorme presión fiscal y por toda su burocracia y tal, pues un incentivo a eludir los impuestos o a evadirlos, ¿no? Y sí, por supuesto, el mensaje es que nosotros tenemos que creer que la culpa es de los demás, la culpa es de aquellos que no pagan, ¿no? En realidad, dice Sternberg, la mayor parte de estas informaciones que nos cuentan o son conocidas o son legales. Es que tener una sociedad en el extranjero, en Panamá o donde fuera, no es ilegal, ¿eh? Y en un porcentaje muy elevado de estos casos, esta información era conocida.
Y era conocida por quien tiene que conocerla, claro, las autoridades de Hacienda. Pero siempre es un escándalo. Ah, descubierto, tal. Sobre todo si es un político de derechas, entonces, inmediatamente le cae el peso de la, de la censura de los medios de comunicación. O sea que lo primero, dice Sternberg, es que esto se sabía y en la mayor parte de los casos era legal. Pero añade otra información que es muy, muy interesante. Y es que si uno mira la cantidad de dinero, es decir, las sumas de las que estamos hablando, son bastante pequeñas, señora. Son bastante pequeñas. Es otra de las razones por las cuales esto de pronto sale, gran escándalo, no sé qué, deja sembrada la idea de que los únicos impuestos malos son los que no se pagan y ya sigues adelante, ¿no? Pero si profundizamos en esta idea de que en realidad tanto escándalo era poco dinero, pues es muy grave, ¿no? Porque en la medida que seamos conscientes de que eso, con lo que montan un escándalo tan mayúsculo, es poco dinero, igual podemos pasar de ahí a la observación verdaderamente importante, y es que los impuestos que sí se pagan son mucho dinero, representan una cantidad gigantesca de dinero. Y estas supuestas informaciones sobre evasiones o elusiones, pues constituyen en realidad un porcentaje muy pequeño de los impuestos que sí se pagan. Y esto es interesante porque revela lo que alguna vez le he contado, señora, que es el énfasis constante de las autoridades en la propaganda fiscal. Tienen que estar todo el día contándonos cuentos sobre los impuestos. Todo el día. Este es uno de los cuentos. Como digo, para que desenfoquemos la mirada y pensemos solamente que el problema deriva en estas personas que no pagan. Como digo, la mayor parte de las veces son situaciones legales, ¿no? Pero la idea es desviar la atención. Y a esto se añade también algunos temas del cual hemos hablado, y es amenazar o acusar a las personas que no pagan los impuestos que a los estados les parece que tendrían que pagar, a los estados, los medios, los burócratas, acusarlos a ellos de los problemas que el Estado tiene. Dice, si pagaran, entonces, pues no tendríamos que pagar nosotros tanto, tendríamos mejores servicios. Esta es otra trampa, señora. Como alguna vez le he dicho, usted no paga impuestos para tener sanidad, ¿eh? Usted paga impuestos porque si no va a la cárcel. Este es el asunto. La política no es el mercado. En el mercado usted sí paga para recibir una cosa. Usted paga su seguro médico privado para que le den sanidad. Ahí sí. Pero en el Estado no. Usted paga impuestos porque si no puede terminar en la cárcel. Y después, con ese dinero, pues el Estado se legitima dando servicios públicos. Como alguna vez le he explicado, no puede ser de otra manera. Imagínese que el Estado le quitara a usted el dinero y lo gastara en juergas con los políticos, con sus amigotes y los lobbies y los sindicatos y las ONGs. No podría subsistir el Estado así, ¿eh? El Estado se legitima porque le quita a usted el dinero y después le da cosas que usted aprecia. Repito, no puede ser de otra manera. Pero esto no significa que usted pague impuestos para que le den educación o pensiones. Usted paga porque es obligatorio. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. En fin, ¿podemos hacer alguna predicción con esto de Pandora? Veremos más, señora. Veremos más. Y saldrán grandes titulares, grandes reportajes. Y se dirá que qué malos son los que no pagan impuestos. Como si el problema solamente estuviera ahí y no en los impuestos que usted sí paga. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre. Le pido que se suscriba
que le dé a la campanita de las notificaciones y también al me gusta si le ha gustado. Muchas gracias otra vez y hasta pronto.